Creo que ya está. Muy bien. Bueno, bienvenidas muchachas a la tutoría número 3. Ya estamos en la recta final de la asignatura de principios. Eh, Comenzamos esta semana con la actividad que ya algunos me han comentado que han tenido algunos inconvenientes, pero bueno, esperemos de que se pueda ir acomodando todo el proceso y logremos hacer la actividad de manera completa. Ahora al final, igual que en las tutorías anteriores, abrimos un espacio para algunas consultas que puedan tener con respecto a la tarea. Entonces ahora al final de la tutoría lo vemos. Igual voy a presentarles un PowerPoint con algunos elementos conceptuales para tener ese referente conceptual de la temática que estamos abordando en esta semana y para ir reforzando ese conocimiento y esas lecturas que ustedes ya tienen en el entorno. Entonces lo vamos a hacer igual, de esa manera. De igual forma, como les he dicho en las tutorías anteriores, si algo ocurre, si se me va la luz, se me va el internet, qué sé yo, se quedan conectaditas un momentito, mientras yo rápidamente busco la forma de reconectarme. ¿De acuerdo? Eh, Igual les voy a ir haciendo consultitas o deteniéndome en el transcurso de la exposición para que ustedes participen y como voy a estar presentando y no puedo ver, si tienen una consulta específica en ese momento, me interrumpen, me dicen, profe, y ya yo me detengo y vemos la consulta. ¿De acuerdo? ¿Estamos claritos? Sí. Sí, profe, gracias. Ok, perfecto. Gracias, Andrea. Voy a compartir entonces. Vamos a ver, acá está. Muy bien. ¿Me indican, porfa, si están viendo la presentación? Sí, ahí la vemos. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, esta temática que vamos a abordar ya la venimos arrastrando desde hace unas semanitas y de una u otra forma la hemos tocado con los temas que hemos estado trabajando y se refiere a técnicas e instrumentos para la recolección de información. Vamos a ver algunas específicas acá en la presentación, unas que les voy a mostrar, pero hay muchas, ¿verdad? Máxime ahora con tanto recurso tecnológico que se tiene, hay muchos instrumentos que podríamos utilizar para esa recolección de información, que a fin de cuentas es uno de los elementos centrales desde la evaluación que hemos estado visualizando, ¿verdad? Ese concepto de evaluación grandote que hemos estado trabajando desde la semana 1 y haciendo esa diferenciación entre evaluar y medir, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál era la diferencia? ¿Alguna que me quiera decir por ahí? No me digan que no se acuerdan. Profe, Ajá, ¿la diferencia entre qué, perdón? Es que tengo entre mal. evaluar y medir. ¿Recuerdan que habíamos visto Profe, que... ¿cómo está? Soy Gisela. Hola Gisela, ¿cómo te va? Bienvenida. Bueno, ¿Se no, acuerdan? si ¿Se no me acuerdan que en algún... equivoco, Ah, ok, gracias. sí, sí, decime. Si no me equivoco, evaluar es que uno evalúa a los chicos, ¿verdad? Ujú. Y medir es casi parecido, pero digamos, medir si ellos están bien en lo que están aprendiendo. Si no me equivoco, ¿verdad? No sé si estoy bien. Más o menos, Gisela. Acuérdense que evaluar es un concepto amplio que encierra todo lo que nosotros hacemos, recolección de información, observaciones, aplicación de instrumentos, todo, desde las funciones de la evaluación formativa, diagnóstica y sumativa. La medición es nada más la asignación de un número. Por ejemplo, ¿quién me habló ahorita, Gisela?
Sí, profe. Sí, no sé si ustedes recuerdan cuando estaban en la escuela o en el colegio, que a ustedes les decían, bueno, viene el examen y se tienen que aprender esto. Y nosotros agarrábamos una serie de contenidos, temas, contenidos como tal, y nos lo aprendíamos de memoria corriendo porque iba a salir tal cual en el examen. Esos exámenes sumativos, esos exámenes escritos, nosotros los llenábamos, nos aprendíamos un contenido y ¿qué hacía el profesor o la profesora en ese momento o la maestra? Nos ponía una nota, ¿verdad? Medía esos conocimientos mediante una prueba escrita. Sin embargo, esa forma de evaluar era muy tradicional y estaba centrada propiamente en la habilidad memorística que podían tener los y las estudiantes. Es decir, era bastante injusta porque, por ejemplo, si Gisela era muy buena memorizando, pero yo no, pero yo tenía otras habilidades, ya y nada más se premiaba a los que tenían esa habilidad de la memoria, ¿verdad? A partir de ahí se le quiso dar un giro a todo este proceso evaluativo y ahora vemos que la evaluación es muchísimo más amplio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos evaluar conocimientos de manera formativa. Por ejemplo, si Gisela está en el aula y ve que los estudiantes, algunos van bien con la temática que se está trabajando y otros no tanto, Gisela puede hacer una evaluación formativa, es decir, puede hacer un cuestionario, por ejemplo, pero no tiene puntaje. Simplemente hace un cuestionario para que se llene. Gisela lo analiza y ve cuáles estudiantes tienen algunos rezagos, cuáles estudiantes tienen algunas carencias y a partir de ahí toma decisiones. Toma decisiones para reforzar esa temática con los estudiantes que ella logró visibilizar que no estaban logrando esos conocimientos. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente le dio una nota, no, simplemente hizo una evaluación formativa para verificar. O por ejemplo, que Andrea está iniciando un nuevo tema en la escuela y Andrea decide hacer una evaluación diagnóstica. ¿Qué significa eso? Que Andrea va a ver cuáles son los conocimientos que tienen los y las estudiantes con respecto al tema que están trabajando. Ella hace un examen, pensémoslo de la manera más tradicional, un examen escrito, lo revisa, le pone una nota y todo, pero no va a tener una nota sumativa porque no forma parte de un componente de la evaluación. Simplemente es una evaluación diagnóstica. ¿Qué le va a decir eso a Andrea? Bueno, que el 70% de los estudiantes no tienen ni idea sobre, pensemos un tema, sobre las formas de relieve de la provincia en tercer grado de escuela, ¿verdad? Y otro porcentaje más pequeñito sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer Andrea? Bueno, como la mayoría de las personas estudiantes no tienen conocimientos sobre esta temática, según la prueba diagnóstica que ella aplicó, tiene que comenzar desde elementos muy básicos. ¿Eso es evaluación? Sí, a ella está evaluando de manera diagnóstica. Pero nosotros generalmente cuando pensamos en evaluación, pensamos en medición. Esa es la diferencia que yo quiero que ustedes se lleven bien clarito. Evaluar y medir no es lo mismo. La medición está dentro de la evaluación. ¿Cómo medimos nosotros? Jay, por medio de exámenes, sí, exactamente. Algunos de los componentes, pensemos en los componentes de la evaluación que traen las asignaturas en el Ministerio de Educación, trabajo cotidiano, tarea, qué sé yo. Nosotros ahí estamos midiendo y estamos dando una nota. ¿Para qué? Para certificar el conocimiento a fin de cuentas, ¿verdad? Cuando ya salen de la escuela o del colegio o para la aprobación del año escolar. Ahí nosotros estamos midiendo y certificando esos conocimientos. Sin embargo, esa medición no es evaluar, es parte de la evaluación. Ahora bien, ¿qué pasó? Cuando nosotros vamos a establecer esa ruta en la evaluación de los aprendizajes, nos vamos a dar cuenta que podemos establecer instrumentos cualitativos o instrumentos cuantitativos. ¿Para qué? Para obtener evidencias, ¿verdad? Para obtener esa información que vamos a requerir. ¿Cuál podría ser un instrumento cuantitativo? Cuantitativo, pensemos ya en una entrevista, que vamos a hacer una entrevista a algunos estudiantes para verificar conocimientos sobre algo, sobre alguna temática que queremos realizar. O una observación también. Vamos a aplicar una observación sobre el desarrollo de una temática que vamos a comenzar a desarrollar, etcétera.
O un instrumento cuantitativo que nos va a arrojar mayor información. Puede ser una prueba escrita, ¿verdad? Que es como la más tradicional que podemos pensar. Cuando nosotros aplicamos esos distintos instrumentos cualitativos o cuantitativos, lo hacemos para obtener información, para obtener evidencias, pero a fin de cuentas es para tomar decisiones. ¿A qué me refiero yo cuando digo tomar decisiones? Que vamos a reorientar el proceso educativo, vamos a cambiar esa estrategia, qué sé yo, que Andrea dijo que iba a hacer en el planeamiento esto y esto y esto, pero después de aplicar un instrumento cuantitativo, se dio cuenta de que realmente esa estrategia que ella estaba siguiendo no está funcionando, tiene que reorientar y modificar su planeamiento didáctico para lograr que los estudiantes estén en el nivel que ella espera en el momento donde está el curso lectivo, ¿verdad? De acuerdo al programa de estudio o lo que sea que se esté desarrollando en ese momento, tal cual. A partir de ahí, entonces, vamos a comenzar a desarrollar esos instrumentos que nos van a servir para esa obtención de información que vamos a lograr. Entonces, ¿cómo visualizamos las técnicas y los instrumentos? Bueno, van a ser muy variadas, ¿verdad? Y van a depender de la intencionalidad, es decir, de eso que yo quiera hacer en el momento para el desarrollo del proceso educativo que esté trabajando con los y las estudiantes. Vamos a ver inicialmente el concepto de técnica. ¿Quién me la quiere leer, porfa? Yo, profe, Andrea. Gracias. Ajá. Las técnicas de evaluación son las estrategias que el profesorado utiliza para recoger información acerca de las producciones y evidencias creadas por el alumnado de los medios. Estas técnicas variarán dependiendo de la participación del estudiantado en el proceso de evaluación. Perfecto, gracias Andrea. Y bueno, sí, entonces la técnica es como esa estrategia, eso que yo voy a implementar en el desarrollo de la realidad de aula para lograr extraer esa información que yo necesito en ese momento determinado, ¿verdad? Algunos criterios para el establecimiento de esas técnicas, bueno, ser múltiples y diversas, estar bien estructuradas y utilizar diversas formas de expresión. La selección de las tareas de evaluación deben reflejar claramente lo enseñado, dar información válida de lo que se pretende dar a conocer y poder ser utilizadas durante la evaluación de los procesos en diferentes momentos. Entonces, podríamos pensar que las técnicas permiten que las personas estudiantes puedan comprender lo que se desea aprender y realice un proceso para el desarrollo de determinado aprendizaje o habilidad, que la persona docente profundice en el desempeño del estudiante y evidencian las habilidades cognitivas, actitudinales, valores, destrezas y competencias. Cuando nosotros vamos a desarrollar algunas técnicas en nuestro proceso educativo, obviamente, bueno, si somos de primero y segundo ciclo, tenemos que tener conocimiento de esa fundamentación teórica que tienen los programas de estudio. Les voy a poner un ejemplo. El programa de ciencias, no, el programa de matemáticas trabaja por habilidades, ¿verdad? Entonces, para las habilidades matemáticas que se vayan a desarrollar. Pero el programa de estudios sociales trabaja por, ay, se me fue, contenidos procedimentales. Entonces, tenemos que tener esa expertise de qué es lo que desea cada programa de estudio para lograr aplicar las técnicas necesarias para esa recolección de información y cuáles son las características que yo voy a tomar en consideración para el desarrollo de esas habilidades o esos conocimientos que estamos procurando potenciar en los y las estudiantes, ¿verdad? Ahora bien, esas son las técnicas. Ya vamos a ver algunas concretas. Ahora vamos a ver los instrumentos, que el instrumento es lo más concreto, ¿verdad? El elemento palpable que vamos a aplicar. Dice que se define como las herramientas que tanto el profesorado como el alumnado utilizan para plasmar de manera organizada la información recopilada mediante una determinada técnica de evaluación. Entonces, si lo visualizamos desde esa manera, la técnica es más grande, ¿verdad? La técnica es más grandota y el instrumento es como ese mecanismo con el cual nosotros vamos a obtener la información tal cual. La técnica entonces sería, como dice acá, esa estrategia que nosotros vamos a utilizar para obtener información. ¿Qué sé yo? La observación. Ahorita vamos a ver algunos casos, pero digo, este
Entonces, yo voy a utilizar una técnica específica para esta actividad que voy a desarrollar. Ah, pero ¿cómo voy a obtener la información? ¿Cómo la voy a extraer? Bueno, voy a aplicar un instrumento, ¿verdad? ¿Cuál instrumento podría ser? Bueno, pensemos en una lista de cotejo, por ejemplo. Así las cosas, podemos visualizar que el concepto de técnica y el concepto de instrumento están estrechamente ligados porque una es como ese modelado, esa ruta, ese plan que yo voy a establecer para obtener la información, y el instrumento es ese elemento concreto, el cual me va a permitir a mí obtener la información tal cual. Acá ya podemos ver algunos ejemplos de técnicas y de instrumentos para la evaluación de los aprendizajes. Como les decía, por ejemplo, está la observación, la entrevista, encuestas y pruebas. Y algunos instrumentos para cada una de ellas podría ser para la observación, registros, listas de cotejo o escalas. Para la entrevista, guías de preguntas o portafolios. Para la encuesta, un cuestionario. Y para las pruebas orales, de ejecución y escritas, va a depender de la especialidad. Creo que por acá en alguna de las tutorías habíamos hablado que habían chicas de la carrera de francés. No sé si hay alguna por ahí conectada. Este, pero bueno, ellas van a trabajar mucho las pruebas orales, ¿verdad? Eso no significa que no vayan a trabajar otro tipo de instrumentos y técnicas, pero dentro de las características de su carrera, les va a solicitar la aplicación de ese tipo de instrumentos. Otro caso, como los docentes de primero y segundo ciclo, no tanto así. Ahora bien, les voy a hacer una preguntita. En esta filmina que estamos viendo, ahorita, hace un rato, en la primera que yo les había colocado, habíamos hablado de instrumentos cualitativos e instrumentos cuantitativos. ¿Recuerdan? La primera, que era como una ruta, como una autopista, y que decía que eran para obtener información y para la toma de decisiones. ¿La recuerdan? Sí. Sí, profe. Sí, muy bien. De acuerdo a eso que vimos hace un ratito y que yo les explicaba, ¿cuáles creen de esas técnicas son cualitativas y cuáles son cuantitativas? ¿Qué creen? Por ejemplo, la observación, ¿dónde la podríamos ubicar? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativo. Ajá, muy bien, Cualitativa. excelente, excelente. Eh, el cuestionario, perdón, la encuesta, Cuantitativo. ujú, las pruebas, Si son sumativas, deberían ser cuantitativas. Si son exacto, formativas o diagnósticas, ya serían más cualitativas. exactamente. ¿Y la entrevista? Cualitativa. Perfecto. Ya no, ya terminamos la tutoría. Muy bien, muchachas, excelente. Esa es la idea de que ustedes vayan teniendo ese conocimiento, ese discernimiento de cuáles técnicas e instrumentos responden a un elemento u otro, ¿verdad? Y como quien me habló ahorita que me decía que depende de si eran sumativas. ¿Quién me habló? Yo, Natalie. Natalie, gracias. Como decía Natalie, va a depender, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo voy a aplicar una prueba, pero Natalie la va a aplicar como dentro de las funciones de elaboración para tener un elemento diagnóstico y es una prueba escrita, bueno, eso va a ser más cualitativo, ¿verdad? Porque va a ser para obtener conocimientos y no va a tener una nota tal cual. Entonces, a partir de la intencionalidad que vaya a tener el docente, a partir de ahí es que nosotros vamos a decidir si esa técnica o instrumento va a ser de corte cualitativo o cuantitativo, ¿verdad? Esos elementos son esenciales. Es bastante básico esta unidad, la unidad número 3, y bueno, como ya venimos de un recorrido conceptual de los aspectos que estamos considerando desde la evaluación de los aprendizajes, estos elementos los podemos ver como bastante sencillos, si es el caso, para reafirmar esa forma en la cual vamos a ir estableciendo la evaluación de los aprendizajes cuando ya nos enfrentemos a una realidad de aula. Vamos a ver este pequeño videíto sobre las diferencias entre
Entre técnica e instrumento, pero regálenme un segundito, porque cuando compartí pantalla, no le di compartir con audio. Y si les pongo un video, no lo van a escuchar. Regálenme un momentito. Compartir con audio. Ventana y acá. Vamos a ver. I have to finish this paper. I'm swamped. No one told me college would be so damp. Just get Grammarly. It's free. Can it help with what I wrote last night? It only took 3 coffees and some cheese. Ok, me dicen porfa si escuchan, si tienen audio. Sí, Hola, es- profe, yo sí escucho, pero no veo nada. No. No sé. Se ve el PowerPoint, profe, no se ve el Ah. video. ¿Saben Sí, qué solo fue? se escucha. Sí, ya vi que fue que yo compartí nada más el PowerPoint, no la pantalla. Pequeño detalle. Ya voy. Ahí voy otra vez. Compartir sonido y compartir pantalla. Me dicen, chicas. Pues yo no veo nada. Solamente, profe, se ve como que va a poner un video donde dice investigar es fácil. Investigar es fácil, sí. Sí, es ese. ¿Y el audio? Sí, sí. No, no se Hola. escucha. Sí, Y Ahora. ahora sí. Ok, No, lo yo voy a veo poner en negro. pantalla completa y lo ponemos. Listo. No, Si quieres conocer la diferencia entre técnica e instrumento de forma fácil, con este video lo vas a aprender. Vamos a ver una tabla comparativa entre técnica e instrumento, donde a la izquierda veremos 3 técnicas de investigación, las más importantes y las más usadas, y a la derecha vemos el respectivo instrumento. ¿Qué es una técnica? Una técnica es una estrategia de recolección de información. Entonces, ¿qué es el instrumento? Es el recurso o el formato con el cual yo voy a aplicar la técnica. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Entonces, técnica encuesta, instrumento cuestionario. Supongamos que yo quiero saber qué piensan los clientes de una empresa sobre el servicio que recibieron, sobre la atención que recibieron. Entonces yo diseño, es decir, creo el instrumento. Entonces me invento una parte inicial donde le explico a la persona qué es lo que tiene que contestar y luego le propongo que conteste una serie de preguntas con ciertas respuestas ya predeterminadas. Esto sería un típico cuestionario. Entonces, en ese caso, lo que vemos en pantalla no es la técnica, sino que es el instrumento diseñado. O sea, lo que diseña el investigador es el instrumento de acuerdo con la técnica que él eligió. Ahora, supongamos que yo lo que quiero es conocer la opinión sobre el transporte público que tienen las personas. Entonces yo digo, bueno, no voy a hacer encuesta, más bien voy a hacer preguntas abiertas y voy a tener una conversación con algunos habitantes de una ciudad acerca del transporte público. Entonces la técnica que yo elegí se llama entrevista y el instrumento se llamaría guía de preguntas. Yo acá lo que voy a tener es una serie de temas a indagar o literalmente las preguntas que voy a realizar durante el diálogo que voy a tener con mi entrevistado. Por último, observación. Entonces, ahora supongamos que yo estoy investigando el comportamiento de un grupo de niños en un salón de clases. Entonces, yo elegí que la técnica que voy a usar no va a ser entrevista, no voy a dialogar con los niños, no va a ser una encuesta, no voy a pasarles hojas para que ellos rellenen un formulario, no, sino que me voy a parar en un rincón del salón y simplemente voy a observar. En ese caso tengo que tener un instrumento, que sería la ficha o la guía de observación para yo saber qué es lo que voy a observar. Lo que vemos en pantalla entonces
no es la técnica, sino que es el instrumento que yo diseñé para aplicar esa técnica que yo elegí. Entonces, para concluir, técnica se puede definir como estrategia de recolección de datos en una investigación. Por ejemplo, encuesta, entrevista u observación. E instrumento se puede definir como recurso o formato diseñado por un investigador para aplicar una determinada técnica de investigación, como por ejemplo el cuestionario, la guía de preguntas o la ficha de observación. Si este video te sirvió, dale me gusta, suscríbete y recuerda que investigar es fácil. Ok. Entonces, ¿están viendo ya la pantallita del PowerPoint? Sí, Sí, entonces vimos con este videíto que está enfocado a la investigación, pero bueno, nosotros desde el quehacer docente, básicamente también investigamos sobre esos comportamientos o conocimientos que se están adquiriendo, la diferencia entre la técnica y el instrumento. ¿Queda clarito? Sí está clarita cuál es la diferencia entre una y otra. Sí, profe. Sí, la técnica no se ve, ¿verdad? La técnica nunca la vamos a ver porque la técnica nosotros la escogemos. Lo que se va a visualizar, lo que se va a tener más palpable es el instrumento tal cual. Eso de donde nosotros vamos a ofrecer a las personas o a los estudiantes, qué sé yo, para recolectar esa información que nosotros vamos a requerir. Entonces, a partir de esa premisa, po- podemos tener algunas recomendaciones metodológicas para la aplicación de técnicas para la recopilación de información, ¿verdad? Algunas recomendaciones: seleccionar la técnica que permita recolectar la información, la técnica más adecuada, ¿verdad? Nosotros ya cuando estemos enfrentándonos a una realidad de aula y teniendo conocimiento de nuestro contexto estudiantil, nosotros nos vamos a dar cuenta si en ese momento la técnica de la observación es la más adecuada para yo obtener la información. Por ejemplo, que Natalie está haciendo un trabajo grupal y necesita conocer si los grupos que preestableció están desarrollando bien su trabajo. Hay una buena dinámica entre pares. Entonces, Natalie se construye una guía de observación para ir registrando la información por grupos, donde ella los va a poner a trabajar y se va a poner en una esquinita y nada más va a ir registrando esos elementos que ella visualiza desde su observación, ¿verdad? Para tomar en consideración posibles cambios y modificación de los grupos para unos trabajos eventuales que vaya a realizar, ¿verdad? Unos trabajos grupales que vaya a aplicar. La otra recomendación podría ser utilizar el instrumento que acompaña la técnica en congruencia con la naturaleza de la asignatura y la mediación pedagógica. Utilizar los recursos disponibles, físicos o tecnológicos, y mantener coherencia entre lo planificado y lo establecido. Vamos a ver. Cuando nosotros vamos a allá enfrentarnos a un grupo y ya nos nombraron y vamos a trabajar, nosotros tenemos que hacer un planeamiento didáctico. ¿Ustedes ya han hecho planeamientos didácticos, muchachas? Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces ustedes saben que la planificación es proyectar posibles estrategias pedagógicas en el futuro, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo una proyección de qué es lo que vamos a hacer con ese grupo con el cual vamos a trabajar. Una proyección de acuerdo a la temporalidad en que esté establecido el planeamiento. Eso va a variar mucho de año con año, pero generalmente es mensual o trimestral, ¿verdad? Eh, entonces, lo que se busca es que con esa planificación nosotros tengamos una guía, una ruta de qué es lo que vamos a hacer con nuestro grupo en un periodo de tiempo dado. Cuando nosotros hacemos esa planificación, van a existir momentos en los cuales tenemos que hacer alguna evaluación, ¿verdad? Tenemos que detenernos para visualizar esa reorientación si es necesaria. Si está ocurriendo alguna situación de no logro de aprendizajes por desarrollar, nosotros tendríamos que detenernos y hacer alguna evaluación formativa o diagnóstica, dependiendo de la intencionalidad que vayamos a tener, para redireccionar ese proceso educativo que vamos a trabajar con los y las estudiantes. Entonces, esa coherencia que habla esa recomendación es justamente eso, ¿verdad?
que esté de la mano con esa planificación educativa que nosotros hemos dado. En esa misma línea, uno de los puntos acá por tomar en consideración es identificar el propósito y objetivo de la evaluación, ¿verdad? Nosotros no vamos a evaluar por evaluar, sino que tenemos que tener una intencionalidad. Se refiere a la utilidad que se va a derivar del resultado de esa evaluación, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la utilidad? Bueno, si Andrea necesita hacer una evaluación diagnóstica, bueno, la utilidad es que va a tener que es hacer un planeamiento didáctico con elementos muy generales, iniciales, porque a lo mejor sus estudiantes no tienen nada de conocimiento sobre la temática que se va a abordar. Y bueno, lo tiene que tener en consideración porque esa finalidad es la que va a dar respuesta a la evaluación, ¿verdad? Yo voy a evaluar para saber qué hacer. Esa información a mí me tiene que servir para algo. No simplemente voy a hacer una evaluación ahí para eh, un requisito administrativo. Les voy a dar un ejemplo. Suele pasar en muchas instituciones que al inicio del curso lectivo, en febrero, los y las directoras van a solicitar una evaluación diagnóstica y algunos docentes, no todos obviamente, hacen una evaluación diagnóstica nada más para cumplir con el requisito. Ahí tienen el examen que apliqué y listo, lo entregan, aplican el examen y no se hace un análisis de esos resultados, ¿verdad? Entonces esa utilidad siempre nosotros la tenemos que tener muy presente a la hora de aplicar una evaluación. Otro de los aspectos dice que es definir si la evaluación tiene como finalidad la diagnóstica, la formativa o la sumativa. Bueno, eso era lo que veníamos hablando, ¿verdad? Eso va a depender de en qué momento estoy yo evaluando y cuál es esa intencionalidad que tengo yo para aplicar esa evaluación. Otro elemento es definir los contenidos, criterios de evaluación y evidencias de aprendizaje. Dice que se define el aprendizaje que se explorará aclarando el énfasis del dominio que se evaluará, cognitivo, procedimental, actitudinal o estratégico. Y se definen los criterios o indicadores que señalan el nivel de logro de los alumnos, el nivel de logro que los alumnos deben alcanzar y las evidencias o pruebas necesarias para evaluar, juzgar las competencias del alumnado. Recuerden que los indicadores van a ser esos elementos que nosotros observamos a nivel del instrumento para asignar esa evaluación, ese rubro. El indicador es un componente que yo puedo ver, que yo puedo palpar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a implementar una rúbrica analítica, un instrumento, ¿verdad? Voy a implementar una rúbrica. Yo tengo que tener claridad de cuáles son esos indicadores que yo voy a colocar en mi rúbrica para conocer esos niveles de logro que se van a preestablecer. Cuando ustedes hacen las tareas acá en la universidad y en este curso específicamente, ustedes han visto que hay un instrumento, la rúbrica. Sí lo han visto, ¿verdad? Sí, profe. Sí, exacto. Eso es una rúbrica analítica, eso es un instrumento. Esa rúbrica trae en su primera columna, es decir, en esta que viene acá, la columna, trae unos indicadores, como por ejemplo, Natalie, el indicador es redacta la introducción con las 5 citas bibliográficas, taca, 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 taca. Ahí está el indicador. ¿Cuál es el indicador? Bueno, que Natalie va a redactar la introducción con este y este elemento. ¿Cuáles podrían ser esos criterios? Y los que están desglosados en el puntaje, ¿verdad? 3, redacta la introducción con las citas bibliográficas. 2, redacta la introducción, pero hacen en falta 2 citas, ¿verdad? 1, redacta la introducción de manera general sin establecer citas. Y 0, no redacta la introducción, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros definimos esos indicadores y criterios, le vamos a dar esos niveles de logro para tener en claro qué es lo que debe alcanzar el alumno para el logro de esa competencia, ¿verdad? Entonces, en este caso de la rúbrica analítica, bueno, de ahí los indicadores me van a dar a mí lo que la persona estudiante debe hacer y los niveles de logro yo los defino para visualizar si se alcanzan esos conocimientos. Sí, ¿está clarito? ¿Alguna duda hasta el momento?
No, Todo claro, profe. todo bien. Excelente. Otro aspecto para tomar en Profe, consideración es... disculpe, profe. Sí, sí, decime. Yo tengo una duda, pero no sé si más adelante va a explicar lo de la tarea, lo del taller que hay que ir a aplicar. Ujú. Sí, 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 yo les decía, ¿quién me habla? Sonia. Sonia, sí, yo les decía hace un ratito que ahora al final de la tutoría vamos a abrir un espacio para lo de la tarea. Creo que te respondí un mensajito que me mandaste hace un rato, Sonia. Ajá, que si lo puede hacer en prosa, el taller. Sí, sí, sí. Este, pero ahora lo vemos al final de la tutoría. Bueno, profe. Está bien, Sonia. Ok. Otro aspecto es seleccionar la técnica de evaluación. En función del propósito, los contenidos y evidencias, se selecciona la técnica, ¿verdad? Ahí yo voy a tener en consideración qué es lo que voy a hacer para poder seleccionar la técnica. Dice, es importante que el docente en la selección tenga en cuenta la función curricular. Se refiere al tipo de información que está capacitada para recoger cada técnica. La exigencia de las técnicas se refiere a las características que debe reunir la técnica en cuestión para garantizar la fiabilidad y la validez, y las ventajas e inconvenientes que presenta la aplicación de cada una de ellas. Como por ejemplo, eh, ya, y digamos que Sonia necesita obtener información. Y Sonia dice, bueno, voy a aplicar la técnica de la observación. Pero, y lo que Sonia ocupaba era ver si se había logrado un conocimiento, qué sé yo, de una temática. Y ya, y los muchachos se ponen a hacer un trabajo, qué sé yo, una actividad que Sonia proyectó, pero ya, y la observación no le dio información, no le dio la información que ella necesitaba. Quiere decir que esa técnica no era la adecuada para la intencionalidad que tenía Sonia con respecto a lo que quería obtener. Capaz que en ese momento a lo mejor a Sonia le hubiera funcionado más eh, una encuesta, aplicar un cuestionario para ver cuáles temas o cuál información o cuáles contenidos no se estaban logrando de manera adecuada. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que tener claridad con respecto a las técnicas y cuáles de ellas me sirven a mí de acuerdo a lo que yo quiero trabajar con los y las estudiantes, ¿verdad? Entonces dice que técnicas para recopilar información en el proceso evaluativo y sus características, algunas de ellas para recapitular, recoger y almacenar información, conocer las necesidades, así como recolectar los datos de la realidad o situación para la emisión de juicios u opiniones, obtener información de diversos contenidos o testimonios orales, identificación de las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas, tomar decisiones según los resultados obtenidos y desarrollar los diversos temas o aprendizajes de diversas estrategias. Y es que a fin de cuentas, cuando nosotros aplicamos una técnica con su instrumento, lo vamos a hacer para emitir juicios de valor, ¿verdad? Lo vamos a emitir para tener ese conocimiento, para hacer esa redirección que ocupamos trabajar con los y las estudiantes que tenemos a cargo y lograr esos aprendizajes propuestos. En los programas de estudio, ustedes cuando ya se enfrenten propiamente al planeamiento didáctico y comiencen allá a desglosarlo de una manera más específica, se van a dar cuenta que antes de comenzar cada uno de los temas, por periodo, va a venir una sección que son los aprendizajes por lograr. ¿Qué es lo que se espera que se logre? Esos aprendizajes por lograr es macro. Quiere decir que al final de esa unidad, de ese periodo, los y las estudiantes deben lograr esto y esto y esto. Eso lo traen los programas de estudio. De ahí la importancia de que nosotros en educación tomemos en consideración todos esos elementos que trae el programa. Muchas veces, y bueno, ustedes como futuras docentes y futuros docentes, a nosotros en educación puede que no nos den el valor que realmente se tiene en la profesión, porque sí se nos exige mucho. En muchas ocasiones se le da mucho valor a la profesión de la medicina, ¿verdad? Por todo lo que conlleva, pero en educación se piensa de que ya no es tan relevante. No es así.
Nosotros en educación tenemos que tener conocimiento sobre un montón de aspectos a la hora de enfrentarnos ya a un proceso educativo. Vean ustedes que en este curso estamos visualizando algunos elementos de principios básicos de la evaluación de los aprendizajes, ¿verdad? Son cosas generales que ustedes, conforme vayan avanzando en su programa de estudio, se van a ir dando cuenta que van a ir profundizando cada vez más y más. En ese sentido, vean ustedes, por ejemplo, si ustedes están estudiando para ser docentes de primero y segundo ciclo, ustedes deben tener conocimiento de 4 programas de estudio. 4 programas de estudio que van a tener fundamentación teórica, es decir, bajo qué fundamentos pedagógicos se construyó todo ese programa de estudio, los procesos evaluativos que conlleva esa evaluación para ese programa y la temática como tal, el conocimiento disciplinar. Por ejemplo, en ciencias, en estudios sociales, en matemáticas y en español. Quiere decir que ustedes tienen que tener mucho criterio profesional y mucha expertise con respecto a temas específicos de cada una de esas asignaturas, pero no solamente eso, sino también a técnicas y estrategias en evaluación sobre el proceso educativo como tal. Entonces, la responsabilidad de estudiar educación no es algo sencillo, es algo bastante complejo que nos va a exigir a nosotros tener esa expertise y ese conocimiento de la generalidad de los programas de estudio y de los procesos evaluativos como tal. Yo no sé si yo les había comentado a ustedes, pero cuando yo comencé a trabajar en educación, yo trabajé inicialmente en el área de estudios sociales, en secundaria. Posteriormente ya pasé a otros ámbitos de la parte administrativa como asesor regional y después nacional. Pero en ese momento yo me acuerdo que yo decía, pucha, yo como profesor de estudios sociales tengo que tener conocimiento de muchos aspectos en historia y en geografía y en cívica, porque qué vergüenza que un estudiante me pregunte algo y que yo no sepa responder. Por ejemplo, alguna ubicación geográfica de algo, ¿verdad? Eso a mí me estresaba bastante y me sobreexigía yo mismo para tener conocimiento disciplinar, en ese caso los estudios sociales, cuando ya me enfrentaba a la realidad de aula. Y es que cuando ustedes ya estén trabajando, se van a dar cuenta que van a tener estudiantes de todo tipo y muchos de ellos son apasionados sobre una temática. Y les van a hacer a ustedes muchas preguntas sobre, por ejemplo, estudios sociales, que es como de los que más les gusta sobre dónde está tal país, dónde está tal océano, dónde está tal mar, dónde está tal relieve, qué pasó en esta época, qué pasó en esta otra, lo que sea. Y nosotros no es que tenemos que tener el conocimiento en su totalidad, pero sí debemos procurar tener ese conocimiento disciplinar. Y en el área de la evaluación, en este caso que nos está convocando ahorita, sí tenemos que tener ese conocimiento sobre, en este caso, técnicas e instrumentos para esa recolección de información que nosotros vamos a ir implementando en los procesos de mediación pedagógica. Acá tenemos las técnicas y el propósito, ¿verdad? Que se tiene para cada una de ellas. Y bueno, si ustedes ya comenzaron a pegarle un ojito a los contenidos, a las temáticas que tienen para estas 2 semanitas de trabajo, van a ver que algunas de ellas corresponden a estas que estamos viendo acá. Por ejemplo, acá vienen algunas técnicas de observación. Vamos a leer qué dicen. Dice, consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etcétera, con el fin de obtener información necesaria para la toma de decisiones. Vean ustedes que no solamente es observar personas, sino es una serie de aspectos que nos puede dar a nosotros esa información para redireccionar el proceso educativo. Estas técnicas son de desempeño, ¿verdad? Con respecto a la observación. De desempeño es que se hace, por ejemplo, un cuestionario, una entrevista, una V heurística, un portafolio, un estudio de caso, un mapa conceptual o una resolución de problemas, ¿verdad? Estas técnicas van a variar de acuerdo a la intencionalidad que nosotros vamos a establecer acá, ¿verdad? Pero en el caso de la observación, podríamos utilizar cualquiera de estas que nosotros nos planteemos para la obtención de esa información. Y bueno, son de desempeño. En este caso, acá tenemos algunos ejemplos de estas técnicas,
principalmente enfocados a la observación. Y veámoslo en esta tablita de manera específica. Dice que la observación permite evaluar los procesos de aprendizaje en el momento que se producen, de modo que se puedan determinar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que desarrollan los estudiantes ante una situación de aprendizaje determinada. Debe planificarse. Por lo tanto, la persona docente debe de plantearse las siguientes interrogantes. ¿Qué voy a observar? ¿Cómo lo voy a observar? ¿Cuándo lo voy a observar? ¿Y a quién voy a observar? ¿Verdad? Esos elementos los tenemos que tener en consideración. Y se deben cumplir las siguientes fases. Plantear el problema, recolectar los datos, analizar e interpretar la información y tomar las decisiones. Y bueno, dice que existen diferentes tipos o variables de observación y según las características de la situación observada y según el papel del observador y según los instrumentos que se vayan a utilizar, ¿verdad? Esas diferentes tipos o fases nosotros las vamos a determinar previamente a ese proceso de observación. Por eso les hablaba que si vamos a trabajar la técnica de la observación, tenemos que tener claridad que esa técnica nos va a arrojar información de interés y que nos va a servir dependiendo de la temática o de la situación que vamos a observar, ¿verdad? Por eso estas preguntas cobran vital importancia para nosotros decir, bueno, ya no, creo que cuando nosotros nos planteamos, por ejemplo, la aplicación de una técnica y nos hacemos esas preguntas, podemos determinar ya, creo que esta técnica no me va a brindar esa información que yo ya tenía pensado que sí me iba a dar, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros nos planteamos otra técnica que a lo mejor sí nos vaya a servir y vaya a ser de mayor utilidad. Con respecto a esta técnica de la observación, dice que utiliza diversas técnicas para determinar los niveles de aprendizaje y toma de decisiones. Y bueno, elementos básicos de la didáctica escolar, requiere de un registro sistemático de datos para que sea válida y confiable. En la evaluación tiene aplicabilidad y valor determinante y algunas de sus características son estas que están abajo en ese proceso cronológico, planificada, comprobable, sigue procedimientos, válida y confiable. Para que una observación sea válida y confiable, nosotros debemos tener un instrumento donde se recopiló esa información. Si no, se podría pensar de que esa observación que hicimos está un poquito sesgada si la dejamos nada más a la memoria, ¿verdad? A lo que se observó y lo que nosotros podemos narrar de esa observación. Para que exista esta validez y confiabilidad que habla por acá, nosotros debemos procurar tener ese instrumento que vayamos a establecer para la recolección de esa información. Existen diferentes tipos de observación y va a depender mucho de lo que se quiera hacer, pero según las características de la situación, según el papel del observador y según los instrumentos. Así van a ser los tipos de observación que nosotros vamos a utilizar. Y según esa situación, está la natural o la estructurada, que el observador es espectador, quiere decir que nosotros estamos de afuera nada más viendo lo que está ocurriendo, o estructurada, se estructura una situación para obtener información. Por ejemplo, que Sonia dice, bueno, yo ocupo obtener información mediante la técnica de la observación, pero necesito crear un escenario. Entonces, Sonia realiza o planifica una actividad X ahí que pone a trabajar a los y las estudiantes. Por ejemplo, ahora en el caso de lo que ustedes van a hacer, el sociodrama, pensemos en una situación así, planifica una actividad, un sociodrama, y se realiza la actividad, etcétera, y Sonia establece una situación, establece que va a hacer una observación, y esa observación es estructurada porque les está brindando un escenario tal cual. Si fuera natural, sería nada más en una situación de aula donde no hay nada planificado como tal. Y otra es según los instrumentos, sistemática y asistemática. Sistemática, instrumento incluye procedimientos, categorías y lista de rasgos. Y asistemática, instrumento sencillo, registra lo importante para el observador. En este caso, por ejemplo, en una sistemática, podríamos pensar en utilizar una lista de cotejo, ¿verdad?
donde vienen algunos indicadores ya que nosotros tenemos y que nos van a arrojar información de manera dicotómica. Sí o no, lo logra y no lo logra, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a observar. O de manera sistemática, ya nosotros tenemos nuestro instrumento donde vamos a registrar la información, pero es más abierto. Nosotros ahí vamos a ir colocando. El grupo tal se evidencia que existen roces entre los participantes, principalmente Juanito y Luisito no se llevan bien a la hora de ponerse de acuerdo para buscar la información, taca, 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 ¿verdad? De esa manera nosotros lo visualizamos según el instrumento que vayamos a aplicar. Y acá tenemos algunas de las etapas en el proceso de la observación. Como decíamos hace un ratito, planteamiento del problema, obtención de datos, análisis e interpretación y comunicación y resultados, ¿verdad? Y en ese proceso de planificación nosotros vamos a tomar en consideración los objetivos del proceso, definir el objetivo de la observación, es decir, para qué vamos a observar, escoger el objeto pertinente, fundamentarla para que responda a los objetivos o al aprendizaje que estamos trabajando, aplicar el instrumento en el momento oportuno y determinar la interpretación de resultados. En este aspecto de aplicar el instrumento en el momento oportuno, nosotros cuando ya estemos trabajando nos vamos a dar cuenta que van a existir momentos en los cuales a lo mejor la aplicación de una técnica, en este caso la observación, no va a ser adecuado. Por ejemplo, que vamos a aplicar la técnica, pero hay una actividad en la institución y pasan por aquí, por allá, por frente al aula y los chiquillos están muy dispersos y no ponen atención y no hay un ambiente normal, entre comillas, a nivel de aula, ¿verdad? Entonces no es adecuado aplicar esa técnica en ese momento porque el momento es particular, no es un contexto normal. Y bueno, como decíamos hace un ratito, nos hacemos las preguntas de qué, cuándo, cómo y a quién, ¿verdad? Se va a establecer esa aplicación de la observación en ese momento. En ese sentido, algunos instrumentos para realizar observaciones podrían ser los que ya hemos estado hablando, ¿verdad? Podría ser una escala. Y en sus diferentes tipos, recordemos que teníamos numéricas, descriptivas y gráficas, ¿verdad? Las escalas descriptivas en este ámbito de obtener información van a ser bastante útiles porque nos van a brindar mucha información cualitativa del proceso educativo que estemos realizando, ¿verdad? Y bueno, recordemos todos los elementos técnicos que tiene la confección de una escala, ¿verdad? Para la obtención de esa información. Acá nada más es un ejemplo, ¿verdad? De una escala numérica en la cual nosotros íbamos a obtener información de un tema en particular y lo aplicamos de acuerdo al tipo de evaluación que estemos desarrollando. Como hablábamos hace un ratito, diagnóstica, formativa o sumativa, ¿verdad? Y este es otro ejemplo de una escala descriptiva o cualitativa con algunos de los criterios que se van a valorar de acuerdo a las características que se estén trabajando en ese momento, ¿verdad? O una lista de cotejo, como hablábamos hace un ratito, para obtener información con estos dos aspectos en particular, sí o no lo logra o no lo logra, dicotómico, para lograr visualizar cuál es ese aprendizaje que se está trabajando y que el docente necesita tener esa información de retorno para la toma de decisiones como tal, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna preguntita hasta el momento con respecto a la observación, que es una de las más utilizadas en nuestro contexto educativo? ¿Está clarito? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Ok, perfecto. Ahora vamos a pasar a la parte de algunos ejemplos de técnicas. Y vamos a ver acá algunas de las que ustedes tienen ahí en sus lecturas, como lo es el cuestionario, la entrevista, la V heurística y el portafolio de evidencias. Hay más.
Si ustedes se ponen a buscar algunas técnicas, hay un montón que ustedes pueden utilizar y que nos van a servir mucho para la obtención de esa información, ¿verdad? Vamos a ver estas en particular. El cuestionario dice que permite recoger de manera organizada información, de manera estandarizada, información sobre las características de una población de interés. La entrevista proporciona información de diferentes áreas a través de multitud de fuentes. La entrevista dentro del proceso de evaluación y seguimiento aclaran las incógnitas acerca de los motivos, el origen, los posibles factores que están interviniendo en una situación. Y bueno, como lo vamos a hacer a una persona o a un grupo de personas, también nos va a brindar muchísima riqueza de información para esa toma de decisiones. La heurística su utilización le permite al docente y a los estudiantes profundizar en la estructura y significado del conocimiento. Por su flexibilidad, admite la incorporación de nuevos conocimientos y la estructura teórico-conceptual que posee la persona estudiante. En la estructura de la heurística, no sé si ustedes la han aplicado en algún momento, pero ahí nos permite ir incorporando muchos aspectos para esa información que vamos a requerir. O el portafolio de evidencias, que son producciones en las cuales la persona estudiante va a ir haciendo ese compendio para generar esa valoración al finalizar un periodo, ¿verdad? Los portafolios de evidencias son muy utilizados en la educación técnica a nivel de secundaria, pero en primaria, en primero y segundo ciclo, y en la educación regular, tercer ciclo y diversificada, también se utiliza de acuerdo a la intencionalidad que el docente puede tener y también de acuerdo a la especialidad, ¿verdad? Hay algunas especialidades que van a requerir el uso mayor de algunas de estas técnicas y otras no tanto. Por ejemplo, los docentes de primero y segundo ciclo van a hacer mucho uso del cuestionario, ¿verdad? Mucho, mucho uso. Pero a lo mejor los docentes de educación técnica van a hacer mucho uso del portafolio de evidencias, porque las características de su especialidad van a requerir ciertas producciones en las cuales esa información académica que se va a obtener les va a permitir a cada uno de ellos la toma de decisiones de acuerdo a sus particularidades, de la especialidad y la temática que se esté desarrollando en ese momento. Para el cuestionario tenemos estas fases para su construcción, ¿verdad? La primera es la planificación, en la cual se determinan los objetivos, los criterios de evaluación, indicadores, tomando en cuenta la población. Ahí tenemos que tener clara la asignatura que vamos a estar desarrollando, si vamos a hacer de primero y segundo ciclo, para tener en cuenta esa claridad de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a consultar de acuerdo a las temáticas. La definición de preguntas, abiertas o cerradas, lenguaje entendible, no incitar a respuestas inexactas, las famosas cáscaras de banano, ¿verdad? Que muchas veces se utilizaba mucho en los cuestionarios o en las pruebas donde se ponía una pregunta específicamente para que el estudiante fallara. Eso no nos va a brindar ninguna información y más bien interfiere en el proceso educativo. Formuladas de forma neutral y no ejercer influencia en la respuesta y un orden lógico, ¿verdad? Ahí tenemos que tener bastante cuidado a la hora de definir la construcción de esos tipos de preguntas, esos tipos de ítems, porque debemos procurar que estos elementos estén presentes. Si bien es cierto, hemos avanzado bastante a la hora de la construcción de estos ítems, hay que tratar de desarrollarlos de la manera más objetiva posible y de acuerdo a sus criterios técnicos. Cómo se construye, por ejemplo, un ítem de respuesta corta o de análisis, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tomar en consideración todos esos elementos para la construcción de ese tipo de preguntas. Aspectos accesorios, la instrucción a modo de presentación, ¿verdad? Que es lo que tenemos que tener siempre. No vamos a presentar un cuestionario con las preguntas de una vez, sino que tenemos que tener esa fase, ese elemento introductorio para explicarle e introducir a los estudiantes de qué es lo que deben hacer, ¿verdad? Lea con atención y detenimiento lo que se le presenta, responda de forma, toda la información o todas las instrucciones que nosotros vamos a propiciar para ese instrumento. Y la organización de la información obtenida. Como evaluadores, ¿qué decisiones vamos a tomar en relación a los datos obtenidos? Cuando nosotros aplicamos un cuestionario, obviamente va a tener una intencionalidad.
¿para qué lo estamos trabajando, verdad? ¿Para qué lo estamos desarrollando? Bueno, cuando ya tenemos esa información, ahora bien, ¿para qué nos sirve esta información? Bueno, pues resulta que dice Sonia que ese cuestionario le arrojó información de que el 85% de los estudiantes no han logrado el conocimiento de la temática tal porque ese 85% tuvo una nota por debajo de 70, qué sé yo, me estoy inventando algo. Entonces, ese criterio que va a tomar Sonia para hacer esa redirección del proceso educativo va a tener que, nosotros los docentes vamos a tener que tomar acción y ahí va a implicar la reorganización de mi planeamiento didáctico, buscar nuevas estrategias pedagógicas para el abordaje de esa temática y lograr esos aprendizajes que se están planteando. Entonces, a partir de ahí, esas fases en la construcción del cuestionario a mí me van a servir para poder identificar esos elementos en particular. La otra que veíamos acá era la entrevista, que, bueno, comunicación formal o informal entre dos o más personas con un interés en común, proporciona datos e información muy relevante y posee una serie de características que le otorgan identidad propia como técnica. Ejemplifique de qué momento el proceso educativo se realiza la entrevista. A eso nosotros ahí lo podríamos determinar de acuerdo a ese conocimiento que ya tenemos en la realidad educativa, ¿verdad? Si nosotros ya estamos trabajando con nuestro grupo y hemos visualizado mediante observaciones, mediante ese mismo conocimiento de nuestro contexto y nuestro ecosistema de aula, podemos ver cuáles estudiantes podrían tener algunos rezagos, algunas carencias y podríamos reforzar eso mediante alguna entrevista, ¿verdad? Haciendo una entrevista cortita, semiestructurada, para ir visualizando cuáles elementos son los que le están haciendo o le están costando a ese estudiante. Este instrumento, esta técnica, perdón, la podemos aplicar también hasta con los mismos padres de familia para ir visualizando cuáles son esos apoyos que se le dan fuera de la institución y que a lo mejor no están contribuyendo a que se logren esos aprendizajes que se están dando en ese proceso educativo tal cual. La otra que teníamos ahí era la V heurística, que bueno, ella lo que hace es propiciar mediante este diagrama una serie de elementos para tomar en consideración y que se van a ir desarrollando, ¿verdad? Nosotros ahí nos vamos a plantear preguntas claves que se van a ir desarrollando y se van a ir construyendo conceptos, ese dominio conceptual, ese dominio teórico que se va a ir desarrollando y metodológicos, cómo se va a ir logrando, ¿verdad? Para el logro de esos objetivos que se van a ir trabajando. La V heurística, a lo mejor uno la ve bastante complejilla, pero es sumamente sencilla. Estos dos elementos van a ir de la mano, el dominio metodológico y conceptual, de acuerdo a esa pregunta inicial clave, a esa pregunta generadora, que va a propiciar este conocimiento que se va a ir desarrollando. Acá nosotros vamos a ir anotando, de acuerdo a la temática que se esté dando, esos elementos conceptuales. Entonces, por ejemplo, la pregunta podría ser, ¿cuál es el proceso de división celular? ¿Verdad? Entonces podemos ir estableciendo algunos elementos conceptuales en esta línea de acá y algunos elementos metodológicos. Bueno, elementos conceptuales, la parte teórica, ¿verdad? ¿Qué es la célula? ¿Cuál es dividir? Y la parte metodológica, ir estableciendo acá los elementos, las acciones que vamos a ir estableciendo, búsquedas bibliográficas, elementos conceptuales en red, aplicabilidad del concepto en, qué sé yo, un trabajo grupal, etcétera, lo que sea que vayamos a ir aplicando para lograr el objetivo que se está dando, ¿verdad? Acá tenemos algún ejemplillo, métodos de separación de mezclas, eso está como bastante amplio, pero como ustedes pueden ver, en esta parte de acá se establecen los elementos conceptuales y en esta parte de acá se establecen los elementos prácticos, esa parte metodológica de lo que se va a ir trabajando. En ese sentido, en esta línea, se ponen hasta las acciones que se van a realizar para lograr esos contenidos, ¿verdad? Para lograr esos conceptos que están acá.
esta línea nos va a dar como la guía de qué es lo que se quiere lograr, cuáles son esos conocimientos teóricos que vamos a propiciar, potenciar en el estudiantado. Y en esta parte de acá vamos a colocar la ruta que vamos a seguir para el logro de esos conocimientos como tal. Y finalmente, creo que este es el último, el portafolio de evidencias, que era lo que les decía, que es una técnica en la cual el alumno con la guía del educador recopila cronológicamente, eso es muy importante, una serie de evidencias significativas para el logro de un dominio, de un aprendizaje de una determinada habilidad, ¿verdad? Permite evaluar aspectos desde cualquier disciplina, se pueden utilizar recursos para anexar en el portafolio como cuestionarios, escalas, exámenes, fotografías, entre otros. Y actualmente se trabajan los portafolios digitales, ¿verdad? Muchos docentes han trabajado portafolios digitales donde se va haciendo el registro cronológico de esos avances con respecto a la información y se genera ese conocimiento de acuerdo a lo que se está buscando, ¿verdad? Algunas de las ventajas es que es muy flexible, pertinente y versátil. Fomenta mucho la creatividad, la reflexión y la autocrítica porque va a propiciar que el estudiantado procure tener como su portafolio de la manera más creativa o bonita posible. Requiere compromiso para con los estudiantes y la apropiación del conocimiento se realiza de manera diferente y a distintos ritmos, ¿verdad? Porque algunos estudiantes puede que hagan un portafolio sumamente grande con un montón de evidencias, con un montón de elementos que ellos consideren anexar pertinentes para el logro de esos conocimientos sobre la temática que se está desarrollando. Y ahí nosotros tenemos que ir dosificando o solicitando mayor evidencia para que los estudiantes la incorporen dentro de ese portafolio. Los portafolios digitales ahora existen muchas herramientas también actualmente en línea para la creación de portafolios digitales y que son bonitos de trabajar y ojalá ustedes en algún momento lo puedan aplicar dentro de sus realidades de aula. Otros ejemplos de técnicas de los que ustedes también tenían ahí eran los estudios de caso, los mapas conceptuales, mapas mentales, el sociodrama, que es uno de los que van a aplicar ahora en la actividad, y las simulaciones de presentación de roles, ¿verdad? En el caso de los estudios de caso, el estudiante se enfrenta a una situación específica. Eso ya lo hemos visto, ya ustedes más o menos tienen alguna idea, que los estudios de caso es enfrentar al estudiantado a un problema y cómo podría ser resuelto, ¿verdad? Propiciando un montón de aspectos como la discusión crítica, conocimiento sobre la realidad, una realidad específica, qué sé yo, y bueno, nos va a permitir ir generando esa autorreflexión sobre la realidad del contexto histórico en el que estamos viviendo. El otro son los mapas conceptuales, que es una técnica también que permite orientar a los estudiantes para organizar la materia o el aprendizaje de manera que se oriente con respecto a los conocimientos generales e irlos aterrizando entre las fases y los conectores a conocimientos más específicos, ¿verdad? De los conceptos que se están trabajando. Los mapas mentales que son más abiertos, que permiten esa organización de acuerdo a la forma en la cual el estudiante visualiza ese conocimiento. Y bueno, son muy creativos porque permiten colocar una serie de elementos o aspectos y va a depender mucho de la forma en la cual el estudiante visualice ese conocimiento. Los mapas mentales son muy específicos, no hay una receta tal cual, sino que es bastante organizada para que los estudiantes lo puedan construir de acuerdo a cómo ellos visualizan la temática. El sociodrama dice que es la representación de una situación cotidiana ante un público conformado por los mismos estudiantes, el cual posteriormente analizará la situación con mayor profundidad. Esta técnica permite conocer cómo piensan los estudiantes según algún hecho de la vida real. El sociodrama sirve mucho para desarrollar temáticas en algunas asignaturas y nosotros ahí nos vamos a dar una idea más amplia de cuál es la forma de ver
la perspectiva de vida del estudiantado con respecto a esa situación en la cual los estamos enfrentando, ¿verdad? Una situación de la vida real, qué sé yo, la contaminación del río de la escuela, del río de la comunidad. Entonces ahí hacemos un sociodrama donde algunos vecinos botan basura y algunos vecinos no botan basura, qué sé yo, un ejemplo. Entonces ahí se comienza a hacer a dramatizar esa situación y posteriormente hacemos ese análisis, ¿verdad? De esa realidad comunal, donde existen muy poquitas personas que a lo mejor sí tienen esa conciencia de la protección del ambiente, de los ríos, etcétera, y otros que no tanto, ¿verdad? Eso permite mucho a nosotros incorporar valores, actitudes propias presentes en los programas de estudio y que de una u otra forma van a calar en la vida cotidiana de los y las estudiantes. Y la otra, las situaciones o representaciones de roles, es muy similar al sociodrama, nada más de que ahí sí se les va a presentar una situación para que ellos representen y van a ver roles específicos, ¿verdad? Dice que es una técnica de aprendizaje activo en el cual se simula una situación que representa la vida real. Los alumnos pueden aprender conceptos difíciles mediante la simulación de un escenario donde deben aplicar dichos conceptos. Entonces, algunos conceptos que se aplican en la simulación de roles lo podemos trabajar con profesiones, ¿verdad? Que algunas profesiones que a lo mejor los estudiantes no tienen conocimiento y podemos aplicar esta técnica de simulación de roles para ir ampliando esa perspectiva. Acá nada más a manera de ampliar los que vimos ahorita con respecto a los estudios de caso, que nos va a permitir generar todos esos aspectos para la toma de decisiones. Y bueno, el estudio de caso es eso, ¿verdad? Presentar una situación particular para después establecer una serie de preguntas para ver cómo sería esa, eh, esa resolución que le darían los y las estudiantes a ese estudio de caso. El estudio de caso sirve mucho también para confrontarlos con realidades a lo mejor un poquito abstractas, como podría ser la desigualdad social, y que nos va a servir para ir generando esa conciencia, ¿verdad? Los mapas conceptuales, ya vimos algunas de sus características que se presentan en conceptos de forma jerarquizada, de lo general a lo particular, y sirve mucho para los estudiantes que tienen estas habilidades visuales porque van a establecer esa jerarquización de conceptos y van a tener como esa imagen mental a la hora de ir aplicando esos conocimientos, ¿verdad? Los mapas mentales que les decía que eran muy particulares y que van a estar ligados a a esa forma o esa estructura mental que van a tener los y las estudiantes de acuerdo a un tema en particular y que, bueno, van a estar distribuidos de manera inespecífica. El sociodrama, como lo vimos, la representación de una situación cotidiana, de la vida cotidiana, en la cual los y las estudiantes se van a enfrentar a particularidades y nosotros vamos a visualizar ese análisis y el juego de roles, ¿verdad? Como les decía, se usa mucho en primaria, se usa mucho también para ver lo de las profesiones o las particularidades para cada una de las realidades educativas. Muy bien. Más o menos por ahí estamos con esta unidad, esas características de técnicas e instrumentos. Nosotros las vemos ahorita en teoría, esta tutoría es como a manera de reforzar, pero cuando ya nos enfrentemos a una realidad educativa, a una realidad de aula, nos vamos a dar cuenta que esa aplicación es más rápida, ¿verdad? Nosotros tal vez ahorita las podemos ver y decimos, híjole, ¿cómo aplico eso? Qué complicado, qué difícil la heurística, pero realmente no, realmente es muy sencillo. Cuando ya nosotros la aplicamos y nos enfrentamos a esa realidad a nivel de aula, nos vamos a dar cuenta de que es bastante mecánico y que nos va a servir muchísimo para la obtención de información de retorno. ¿Hay alguna preguntita con respecto a la temática? Ya vamos a pasar a la tarea. ¿Todo quedó clarito? No sé si tienen alguna pregunta. La temática era muy puntual, entonces por eso es que estamos durando poquito, porque era muy puntual y son elementos bastante teóricos. ¿Está clarito? Sobre la V, ¿Sí?
¿Podría explicar más? Podría explicar más sobre la V. Voy a poner otra vez la diapositiva para que la veas y vos me decís qué fue lo que no entendiste de la V. Todo. No puede ser que todo, porque no me digas eso. Vamos a ver dónde está. Por acá está el ejemplo. Yo lo que les decía a ustedes con respecto a la V heurística es que la vamos a establecer desde una pregunta clave, ¿verdad? Y va a haber una parte, en este caso esta, la izquierda, donde van a estar los elementos teóricos, los conceptos que se van a desarrollar, y por este lado, los elementos más prácticos, ¿verdad? Lo que vamos a aplicar, lo que se va a realizar. Este ejemplo que está acá, acá vienen los conceptos. ¿Y cuál es la temática? Ya hay métodos para la separación de mezclas. Es un ejemplo ahí raro, pero bueno, esa es la temática, esa es la pregunta, el eje central. Entonces, ¿qué sacamos de la teoría? Bueno, qué son las mezclas? Entonces, acá vienen conceptos de molécula, átomo, taca, taca. Acá en toda esta parte se pone la parte teórica, la parte conceptual. En esta parte vamos a ir colocando los elementos más prácticos. Entonces, acá se puede ver cómo es que se realiza la separación de esas mezclas, ¿verdad? Cuáles son los elementos para ese análisis. Acá, como nos muestra la tabla de resultados, las mezclas las podemos clasificar en heterogéneas. Acá nosotros colocaríamos la forma en la cual abordaríamos esta temática. Por ejemplo, la V heurística se usa mucho en ciencias. Entonces, desde esa perspectiva, podemos visualizar la temática y aplicar la técnica de acuerdo a la asignatura que estemos desarrollando. Por ejemplo, a lo mejor alguna temática en estudios sociales o en español no se presta mucho, pero sí, la V heurística es muy versátil. La verdad, con cualquier asignatura se presta para que nosotros podamos desarrollar las temáticas de acuerdo a sus particularidades. Creo que alguien levantó la manita. No sé si vi bien. Profe, ¿Sí? ¿cómo está? ¿Verdad que Hola. esto, lo que es la heurística prácticamente, entonces, todo lo que es la parte izquierda digamos, de lo que estabas mencionando, entonces lo podemos ver como todo lo que es más teórico y todo lo que es Exacto. más. Y la otra parte derecha yo prácticamente lo veo como más práctico, como ya como para ponerlo. En práctica, exactamente. La V heurística nos pone dos elementos, la parte conceptual y la parte práctica. Entonces, esos dos elementos nos van a dar a nosotros la resolución de esta pregunta que nos estamos planteando, de este elemento, de esa pregunta clave, ¿verdad? Para obtener los objetivos o lo que sea que se esté trabajando en ese momento. Sí, exactamente. ¿Quién fue la que me dijo que no había entendido nada? Yo. ¿Y Es cómo te queda? que, ¿Cómo lo viste ahorita? ¿Ya te quedó un poquito más claro? bueno, siendo realista, en la teoría uno puede comprenderlo, pero ya para hacerlo es cuando uno se pega, porque, Sí. por ejemplo, a mí me gusta decir un ejemplo. Por ejemplo, me gusta decir que me expliquen como los chiquitos de escuela. ¿Por qué? Porque tal vez así la otra persona me comprende más la idea. Ejemplo, a los chiquitos de escuela le dan todo un dibujo ya hecho. Entonces, ese dibujo uno se lo graba en la mente y luego uno repasa y repasa y ya es más fácil para aplicarlo, como en matemáticas. Dice la maestra, vamos a hacer suma, ese título. Luego pone la operación, que es 2 más 2 son 4. Allí es el ejemplo más gráfico y luego me están dando el ejemplo ya hecho y luego yo, como ser humano, que uno está aprendiendo, entonces uno dice, bueno, tengo el título, tengo el ejemplo, ya sé cómo aplicarlo y en un dado caso, después ya viene el profesor y dice, haga la tarea, ya, vamos a hacer sumas, ya yo tengo más claro la idea por el ejemplo
hecho y totalmente hecho. En cambio, cuando usted me da la V, usted me está dando la explicación y la entiendo perfectamente. Que una parte es teoría y otra parte más práctica. Pero cuando yo voy a aplicar, yo primero pienso, viéndome como una persona de cero, que no tengo conocimiento de nada, no evalúe eso. Y entonces yo pienso, bueno, esta era V, este es el tema, esta era V. ¿Cuál es la pregunta? Tengo que pensar primero cuál es la pregunta que quiero hacer. Segundo, ¿qué sigue de segundo? Digo yo. Y ve, entonces allí eso uno se va pegando un poquito para ir desarrollándola. Te voy a preguntar algo, Mariajo, déjame preguntarte algo. En la lógica que vos me estás dando ahorita, vos decís, bueno, lo primero que yo tengo es la pregunta, ¿verdad? En la lógica que vos me estás diciendo ahorita. ¿Qué es lo primero que yo tengo? Sería la pregunta, ¿verdad? Esa pregunta generadora. Para responder esa pregunta, Mariajo. Lourdes. Hola, Lourdes, ¿me escuchas? Lourdes. Perdona. Sí, perdona. Es que hay una Mariajo que tiene la manita levantada y pensaba que eras vos. Sí, también Lourdes. ella también. Sí, en esa lógica que vos me estás diciendo, Lourdes, vos tenés la... ¿Verdad? ¿Cómo? No sé hacer. Entonces, a lo que yo voy escuchando, porque es que vea, no hay libro. A no haber libro, hay que estar bajando el material. Si es que el material me llega a mi conocimiento y me va a disculpar porque también es mi culpa de no bajar. Ahorita yo no he bajado el material, pero eso es una situación un poquito complicada también, que no quiero hacerlo largo, pero bueno, para seguir con el tema. No tengo el libro, pero sería muy útil tener el libro y entonces hay que bajar el material. Bueno, entonces yo bajo el material, leo y ya uno entiende un poquito. Pero si yo que no he leído el material, solo me estoy basando a lo que usted dice, estoy en cero. Me falta el libro. Hay dos culpables aquí, ¿verdad? No solo yo. Ahí me disculpa, pero es más fácil. A mí me gusta más con libro, porque se subraya, me lo aprendo y bueno, no sé, no quiero entrar en detalles, que hago uno no. Simplemente, bueno, digo, bueno, seguro que yo estoy escuchando sobre la V, que qué vergüenza, pero bueno, tengo que aprovechar el momento. Con esa manita. Bueno, aprovechando el momento, entonces usted me dice que en la V va ciertas indicaciones. Ahorita estoy ocupada, no puedo hablar. Estoy con el profesor ahorita. Yo sé que pero hay algo que estoy ocupada. Ay, ahorita, deme un momento. Disculpe, es que me están preguntando. Bueno, entonces, solamente para ir terminando, tengo entendido que arriba va como una tipo pregunta, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, lo expliqué hace un ratito. Sí. Y esa pregunta yo la saco, ¿de dónde? Se me De fue la ya la información. De la temática que la temática que estemos trabajando. A ver, Lourdes, vamos a recapitular un momentito. Déjame hablar. Lourdes. Y disculparme. Tranquila, déjame hablar para explicar esta parte. El objetivo de las tutorías, de esta tutoría, es que ustedes bajen la información, le peguen un ojito y a la hora de venir yo a explicarles, ustedes ya tengan un conocimiento previo de eso que estamos abordando. Yo entiendo que hay situaciones donde a lo mejor no han podido descargar,
Pero bueno, esa es la dinámica que seguimos acá en la institución, ¿verdad? Para que ustedes Sí, tomen en consideración que cuando vengan a la tutoría, ojalá ya hayan pegado un ojito a esa información. Con respecto a sí, la sí, V, Lourdes, la V va a depender de la asignatura, como todas las técnicas que yo les mostré. Va a depender de sí. la asignatura y de la intencionalidad que tenga el docente, es decir, de qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero lograr. Por eso les decía que puede que a lo mejor en ciencias me funcione más que en español, porque a lo mejor el tema se presta más, pero va a depender de esa temática. Por ejemplo, vos decís, Lourdes, ay, la web heurística creo que no me va a funcionar ahorita, mejor aplico el cuestionario, ¿verdad? De acuerdo a la temática que yo esté trabajando. Entonces, la técnica depende de qué, bueno, de esa intencionalidad que tengo yo como profesional en educación y cuándo la quiero aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, la ese es intención el primer yo paso que quiero vamos a sacar. tener en consideración, esa temática. ¿Qué vamos a sacar primero? Bueno, esa pregunta, esa interrogante, ¿verdad? En la U heurística. Posteriormente, ¿qué es la lógica? Me dice, vamos a sacar la parte conceptual, es decir, el tema, los conceptos, los aspectos teóricos, para después lograr en la parte más práctica ponerla ya en ejecución, ¿verdad? Entonces, a partir de esa dinámica es que la V me va a servir a mí para ir estructurando la parte conceptual y la parte más práctica para la respuesta de esa pregunta inicial que vos me decías hace un ratito. Yo tengo claro que hay una pregunta inicial y bueno, la voy resolviendo desde esos dos sentidos. Pero, como yo te decía, va a depender de la intencionalidad del docente, de cuál es la materia, cuál es la asignatura y cómo yo lo quiero desarrollar. ¿De acuerdo? Discúlpame, sí, discúlpame. No, La no, tranquila. intención, discúlpame, para seguir con el ejemplo, ¿verdad? Para tener allí, disculpa. Bueno, entonces la intención puede ser que yo quiera, se sabe bien que queremos sacar información, ya eso sabemos, pero la intención es que, que yo quisiera sacar, no sé, Obtener. sí, obtener información. Yo sé, claro, que es eso, pero digamos, ¿cómo manejo más esa opinión? Yo la entiendo, pero necesito como un poquito más de base. Digamos, español, se sabe que español es una materia más de literatura. Bueno, no, estudios. Sí, estudios es una materia más de historia, fechas. Ujú. Entonces, yo no sé, ayúdame a aplicar esa, V, para Es aplicar un que poquitito más esa vieras que un no, poquitito. no entiendo, Lourdes, no entiendo qué es lo que no comprendes de la V. Es que no sé, yo no sé aplicarlo, no sé aplicarlo, voy a, Hagamos algo, Lourdes, porque no podemos hay seguir una dando cosa, vueltas porque hay no, más pero, personas que quieren participar. Léete la sí, teoría, léete la información sí, que se tiene. Si no te queda claro, mándame un correíto y yo te mando algunos videitos concretos y algún ejemplo. Si no te queda claro después de la lectura de la información y del repaso de la tutoría, cuando ya la puedas visualizar otra vez de la explicación que di en los ejemplos. ¿De acuerdo? bueno, sí, está bien, pero usted no es mi profesor, Ah, ok. entonces no sé ¿Quién es si tu puedo, profesora? sí, Annie, creo que se Ciani. llama, Ok, decirle creo. hacia, sí, es Ciani, mandarle un mensajito a Ciani y decirle, profe, es que vieras que en la tutoría el profesor dio unos ejemplos de la V heurística, pero yo quisiera reforzar con alguna otra información que usted me pueda brindar para que la profe te mande la información. Pero primero que todo, Lourdes, léete lo que está Sí, colgado colgado en la estoy plataforma. ¿De digital. acuerdo? Sí, porque es que me gustaría como aplicarlo bien. Ajá, sí, claro, no, por Uy, que supuesto, es esa es la idea. como usted dice, Ujú. que cuando usted era profesor, usted le daba un poquito de pena no poder decir a los Aplicarlo, estudiantes exactamente. dónde quedan los países. Claro. Y entonces yo también quiero buscar ese concepto que usted dijo. Entonces Ujú. por eso también busco tratar de que todos los contenidos que usted me dan, em, Te queden claros. sí, claro, por supuesto, ya uno necesita, uno tiene que dar eso. Sí, 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 por sí, supuesto, tenés razón.
llevo varias materias, entonces por eso también. Pero bueno, le agradezco su tiempo y voy a pedir un ejemplo más gráfico a la profe. Sí, sí, sí. Bueno, estos que yo proyecté ahí, pensé que eran bastante gráficos, pero decirle a la profe Ciani si ella tiene algunos otros que te puedan funcionar. Me gustaría dar en práctica, porque en teoría estamos perfectos. Yo no entiendo perfecto, pero necesito como un ejemplito ya como, ya así como para yo basarme en ese, para yo hacer otros. Y Ok. allí me disculpa. Y No, no te gracias. preocupes. Con gusto, Lourdes. Mariajo, ahora sí, tenías la manita levantada y creo que otra persona tenía la manita levantada. No, profe, es que era anterior, era para participar, pero me quedó pegada la manita. Ah, ya, ok, no te preocupes. ¿Alguien más? Karen. Buenas noches, profe. Hola, Karen, ¿cómo estás? Mi duda es si usted podría explicar un poco sobre el taller, que vieras que tengo ahí como una confusión, digamos así como a la hora de aplicarlo y eso, con los permisos y esas cosas, digamos, cómo estructurarlo. La tarea, decís. Sí. Déjame ingresar a la página para verlo desde la página, para ir punto por punto de qué es lo que no les quedó Muchísimas clarito. gracias. Con gusto, Karen. Déjame ver. Vamos a ver. Bueno, dice que acá está. ¿Ya lo están viendo, muchachas? Sí, profe. Sí. Ok. Muy bien. Dice que es individual, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Que tienen que leer y analizar el material del módulo 3. Y tienen que elaborar la portada. Eso ya lo sabemos. El tamaño, presentarla en PDF, bla, bla, ¿verdad? Tienen que hacer una introducción. Eso ya lo sabemos, de una página, y acá viene lo que se tiene que tomar en consideración, ¿verdad? Tienen que contactar una institución, una escuela cercana. Dice, asista a ella con la carta de solicitud del trabajo que aparece en la plataforma, realícelo con tiempo suficiente, con suficiente tiempo para que no tenga inconvenientes con su tarea. Pida permiso para trabajar con un grupo de estudiantes de 5º grado. Encontrará también una carta para la educadora en donde se especifique la realización del taller sociodrama, ¿verdad? Ok. Debe conversar previamente con la persona docente y explicarle lo que necesita desarrollar en el aula. Es importante advertir que para la siguiente tarea necesitará trabajar con el educador, por lo que se recomienda que sea el mismo para que le facilite la comunicación con el docente de la próxima tarea, porque van dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, contactar la institución. Acá la indicación para los que son míos, para los que están directamente conmigo en el grupo, dice de 5º grado, pero he tenido algunos casos de algunos de ustedes. Alguien tiene el micrófono abierto, porfa lo cierra. Gracias. Algunos de ustedes me han dicho que se acercaron a la escuela y que el docente que les facilita el grupo no es de 5º. A los que son míos, yo les he dicho que no hay problema. Si ustedes están con la profesora Ciani y les está ocurriendo esa situación, escríbanle a la profesora. Yo estoy seguro de que ella va a buscar la forma. Entonces, por ejemplo, si a los que son míos les dicen que tienen un grupo, pero es de 3º, de 6º, qué sé yo, no importa. Trabajen con el grupo que les brinden, ¿verdad? Para aplicar el taller sociodrama, se coloca taller. ¿Quién fue que me abrió ahorita? Karen. Sí, profe. Karen, se pone taller porque es de hacer, no es algo teórico. Ellos tienen que hacer una dramatización, ¿verdad? Entonces, se dice taller sociodrama porque vos vas a planificar una actividad como la que yo les decía hace un ratito, esa de los estudiantes que dramatizaron, los que botan basura en el río y los que no botan basura. ¿Te acuerdas que la hablamos hace un ratito cuando ejemplificamos la técnica del sociodrama? Sí. Ajá, entonces, ¿qué vas a hacer vos? Bueno, vos vas a construirte un guión, una temática para que se dramatice en ese momento en el aula, ¿verdad? Vos creás como esa narrativa de, por ejemplo, en este caso, el ejemplo que les di, los que votan o los que no votan basura, entonces se hacen 2 grupos y se hace la dramatización y llevas materiales de, ay, el vecino vio que, qué sé yo, ahí vos lo estructuras de la manera que vos lo Ok, pensás. pero en este caso es de un tema específico, ¿verdad?
Ajá, exactamente. Por acá estaban, ¿verdad? Sí, ese fue el tema que yo les di ahorita, nada más, como ejemplo. Ok, ok. Ajá, para ese taller, para ese sociograma, tienen que hacer un planeamiento. Es un planeamiento cortito, ¿verdad? Con una actividad de motivación, como dice acá. Y acá ustedes tienen los grupos, ¿verdad? De cómo se va a estructurar. Y las temáticas. Acá ustedes tienen como las temáticas para el desarrollo de eso. Dice la realización del sociograma por parte de las personas estudiantes, con grupo de estudiantes, forme 5 subgrupos. Y acá vos estableces los 4 grupos que se vienen a desarrollar para la temática, para cada uno de los subgrupos, ¿verdad? Acá vienen algunos aspectos de lo del sociodrama. Tomen en cuenta que es una situación, taca, 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 taca. Debe presentar 5 fotografías. Esos ya son elementos que ustedes tienen ahí, que ya los conocen. Y una vez las personas han realizado el sociograma, deberán todos formar un círculo y analizar cada una de las siguientes participaciones. Y acá tenemos algunas de las preguntas por aplicar después del sociograma, porque recuerden que el sociograma no es nada más hacer la dramatización, sino también hacer como ese análisis de lo que se está trabajando. Entonces acá vienen las preguntas que ustedes podrían aplicar. Hacen un resumen de esas participaciones, ¿verdad? Dice que elaboran una lista de cotejo con todos con todos sus elementos para que las personas estudiantes se autoevalúen, es decir, tienen que llevar una autoevaluación para que ellos evalúen su participación en el sociograma y hacen la conclusión tal cual. Ujú. Es eso. Profe, tengo una Sí. duda. Sí. ¿El taller lo puedo hacer en prosa o hay que hacerlo en cuadro como planeamiento? Es que tiene que ir en el planeamiento. Isabel me habla. Sí. Sí, tiene que ir en el planeamiento, Isabel, pero igual uno en el planeamiento lo redacta en prosa. Vos ahí colocás, se divide el grupo en 4 ¿Y los subgrupos. indicadores? ¿Y los indicadores? Los indicadores los colocas en la columna de indicadores. Esta parte, lo que va en prosa, vos lo pones en la parte de la estrategia. Ajá. Ujú, y Y los indicadores van. solamente que le agrego los indicadores. ¿Puedo agregar 2 o 3? Eso vos lo decidís porque ve que es para la autoevaluación. Tenés que visualizar cuáles vas a colocar para ese instrumento que vas a llevar. Bueno. Ujú. Sí, pueden ser 2 o 3. Por ahí yo creo que estaría perfecto. Isabel, ¿me oíste? Sí, profe, gracias. Sí. Ok, con gusto. Andrea. Gracias, profe. Vieras que, Hola. hola, yo honestamente pues no he terminado de leer bien las instrucciones hasta ahora que usted está comentándonos. Ajá. Y me surge la duda que a la hora de realizar la lista de cotejo y presentársela a los chiquitos, si es necesario anexar todo eso en el entregable nuestro. Usted tiene que ver las listas de... Sí, ok. No, pero no todas las como te digo, no le vas a sacar foto a las 30 autoevaluaciones, ¿verdad? Ok. Nada más incluís el instrumento y las evidencias, que son acá Bueno. las fotitos esas que se piden, sí. Sí, no, jamás, imagínate. Bueno, está bien, gracias. Sí, con gusto. Natalie. Buenas noches, profe. Sí, Hola. yo tengo una situación bastante peculiar y es que Ajá. a mí me va a tocar hacer el taller mañana, en la mañana. Ok. Ujú. Porque fue la única fecha que me dio la La escuela. docente. Ajá. Entonces, bueno, yo hice mi planeamiento ya, porque de hecho me lo pidieron para antes, para que incluso la docente vea lo que yo voy a trabajar con los niños, ¿verdad? Ajá, sí, exacto. Entonces, esa parte ya la tengo hecha. Y la lista de cotejo también, ¿verdad? De hecho, la puse como anexo en mi planeamiento para que la profesora lo pudiera ver. Ajá. Y yo sí puse un poco más de indicadores. Me basé Sí. justamente en lo que dice la orientación académica, entonces puse como, bueno, son anónimos, ¿verdad? Ujú. Para poner como los nombres de los estudiantes. Y sí les puse como, ok, participé en la actividad, obviamente no les puse motivación, pero para que usted me entienda, la actividad de motivación, presté atención a la charla, participé en el sociograma, Excelente. atención en el círculo de diálogo y así. Yo hice un poco más, no sé si... No, está perfecto, no hay ningún problema, Natalie. De hecho, yo le decía ahorita no me acuerdo quién fue, Karen, creo que fue,
Pero mínimo 3 indicadores, porque de ahí, como vos decís, va a depender de todo este proceso, porque como es una autoevaluación, ya hay varias cositas ahí, como estos que vos estás diciendo. Puse atención de las indicaciones dadas por la maestra. Participé en el sociodrama, en el rol que se me fue asignado, taca, taca, qué sé yo. Entonces, ustedes, los indicadores van a depender de cómo ustedes estructuraron la actividad como tal, pero sí tienen que haber por lo menos unos 3, ¿verdad? Ok, también es que, profe, bueno, yo no tenía el acceso a la información de este módulo, ¿verdad? Entonces Sí, fue es que estaba bloqueado. el primer planeamiento didáctico al menos que yo hago. Entonces, sí lo dividí como en 3, no sé si estará bien. Sí, Pongámosle como- inicio, desarrollo y cierre. Sí, lo que hice fue como el objetivo mío como estudiante al ir a trabajar específicamente como Ajá. con los aprendizajes esperados después de la charla y todo lo demás, y ya las estrategias y actividades ya detalladas en prosa que yo voy a tratar en el taller. Ajá. Sí. Como yo esto lo voy a enseñar en el centro educativo, no sé si, digamos, ya cuando yo estudie más a profundidad el módulo, sería oportuno tal vez cambiarlo o mejor lo dejo como está porque ya lo vio el centro educativo. Si ya lo mandaste, déjalo así, no hay ningún problema. De todos modos, la intencionalidad es que vos te enfrentes al grupo y en la práctica apliques una de las técnicas, en este caso el sociodrama, ¿verdad? Con todas las características que tiene. Entonces, esta parte del planeamiento es una parte administrativa, por así decirlo, donde vos vas a establecer esos aspectos propios y la redacción de esa estructura del sociodrama como tal. Entonces, déjalo así mejor, no hay ningún problema. Vos sos mía, ¿verdad? Vos estás en mi grupo. Sí, correcto. Sí, sí, déjalo así, no hay problema, Natalie. Listo, Profe, tengo otra duda Sí, Isabel. sobre el permiso. Ese permiso no tiene espacio para que el director firme, ni la maestra. Es que es una carta abierta donde se les solicita el permiso. Ellos lo firman ya en un espacio ahí donde puedan. Mucha gente lo pone como en la parte de arriba o en la parte de abajo. Entonces vos le decís que firmen en el En espacio cualquier donde. espacio. Sí, exactamente. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, sí. No sé si hay alguna otra preguntita, muchachas. Si todo quedó Profe, clarito. Sí, ¿quién es yo? yo, María José. Ah, María José, sí. Hola. Profe, una consulta. En mi caso, bueno, yo hice el planeamiento como en un cuadro, igual, con la actividad de inicio, desarrollo y cierre, con Ajá, su respectiva distribución de tiempo. ajá. Yo lo voy a aplicar el jueves, no sé si así está bien. Sí, lo que pasa, muchachas, es que cuando se hace el planeamiento, bueno, yo como profesor siempre pienso en los planeamientos que se hacen desde el ministerio, ¿verdad? Que son las 3 columnas donde viene la parte del programa de estudio, pero como lo estamos aplicando específicamente para una técnica, algunas de ustedes puede que agarraron el formato del MEP, donde vienen las 3 columnas, qué sé yo. Si vos lo estás haciendo nada más con distribución de tiempo, la actividad como tal, y otra donde vas a poner los indicadores, eso más bien sería como una especie de minuta. Pero vos sos alumna mía, María José. Sí, profe. Sí, déjalo de esa manera, porque para que no andes corriendo, porque ya casi lo aplicas. Entonces, déjalo de esa manera y lo trabajamos así. Puede ser tipo planeamiento, tipo minuta también, pero la idea es que ustedes apliquen la técnica. Profe, y otra consulta, con respecto a la lista de cotejo, ¿no hay problema que sean 10 indicadores o son demasiados? No, Es no hay que problema. son Lo 10. único es que vos valorás si esos 10 indicadores son muchos para que los niños lo llenen. Si vos decís, uy, capaz que son muchos y los carajillos van a estar ahí jupeando a la hora de irlo llenando, qué sé yo, valoralo vos. Pero la cantidad de indicadores lo determino yo como profesional en educación. Entonces, si vos me decís, es que de acuerdo a lo que yo estoy proyectando, profe, yo considero que sí son necesarios, pues déjalo. Sí, profe, es que lo que hice fue como de que ellos realmente se abarque toda la autoevaluación, ¿verdad? Con toda la actividad que Perfecto. realmente quiero realizar. Perfecto, déjalos entonces, María José, no hay problema. Profe, y la última pregunta, con respecto a la evidencia, ¿únicamente son 5 o se pueden Sí. poner como unas fotitas más? Por No, cualquier cosa. mínimo 5, María José, pero si vos me querés poner ahí un montón, no hay problema. Ok, profe, Nada muy más amable. tener cuidado con lo de la carita, ¿verdad? De no tomar fotos de las caritas de los estudiantes.
Profe, yo te había hecho una consulta con respecto a un material que había realizado con mascaradas. Con respecto a eso, con solamente que ya tengan la cara tapada, no hay problema, ¿verdad? ¿Puedo subir las Excelente. fotos? Sí, Ok. sí, sí. Sí, sí, perfecto. Muy bien. Profe, le pregunta, Sí. ¿eso del taller es el mismo trabajo de la segunda parte del proyecto o es diferente? Sí, vamos en la misma línea porque estamos trabajando en todo en la misma línea pues que se está desarrollando. Pero es que, digamos, ese que se entrega el 17, la segunda parte del proyecto, pero a Ajá, mí me sale que es para primer grado. para primer grado, Sí, yo ¿no? no sé si yo estoy mal porque vieras que me sale que es Estamos, para primer estamos en la actividad 4, ¿verdad? Taller técnicas de evaluación. ujú. En la unidad 3. En la unidad 3, actividad 4, exactamente. Ustedes esta semana entregaron la otra, la actividad 3, que fue la que hicimos las semanas anteriores, y ayer iniciamos esta nueva. Ajá, sí, no, a mí me sale que es para primer grado. Voy a tener que escribirle a la profesora porque de hecho ella puso que, de hecho yo pedí permiso para primer grado y todo. No, ahí en la indicación, ¿quién me habla? Saray. Saray, no, ahí en la indicación dice que es quinto, pero algunas chiquillas que están conmigo me decían que, ya que no, que en la escuela no le dieron chance con quinto, que le dieron chance con sexto, ya, y entonces yo les dije que tomaran, ya, y el que les dieran oportunidad, porque la verdad ahorita no nos podemos poner, tan así. Escribirle a la profesora, vos sos de Ciani. Ajá. Sí, escribirle a la profesora que tienes una situación y pero revisa bien, porque en teoría tu entorno y el de las alumnas mías es el mismo. Sí, es que de hecho nos sale que tengo que trabajarlo con un cuento, con una lectura de un cuento. Qué Y con raro. eso yo hago el planeamiento. Y dice actividad 4. Del documento La aventura de leer y escribir del capítulo 6. Ah, Compañera, eso es de Banana. lectoescritura. Eso es de lectoescritura. ah, Ah, no me soy yo la que estoy asusten. mal, entonces. Saray, me estás asustando, digo yo, ¿qué pasó con el entorno? Ok, listo, ahora sí, Esto estoy es perdida. principios y técnicas de evaluación, Saray. Ah, ya, sí, listo, es que se entrega el mismo día. Sí, sí, está bien. Ay, ay, Bueno, ay. profe, gracias. Bueno, con gusto. Muchachas, muchas gracias por acompañarme. Déjenme parar acá la grabación. Regálenme un segundito, detener. Listo. Muchas gracias por acompañarme todo este rato.